Son mecanismos de apoyo para la financiación de actuaciones de ahorro o de eficiencia energética y también permiten medir de forma precisa y transparente estos ahorros. Si yo ahora os cuento el resto de la presentación, espero que al final podáis explicarme a mí lo que son los CAEs, porque cuesta, ¿no? O sea, con esta definición, ¿alguien me puede decir qué es un CAE? Pues no. Para empezar, el nombre es perverso. En otros países de Europa se llaman certificados blancos. Tampoco sé muy bien por qué. Pero bueno, vamos a dar un paso atrás para ver de qué polvos vienen estos lodos. Y no pensemos mal, es un refrán del acervo español, pues ya está. En 2014 se publica la necesidad de recaudar dinero a través de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Pero por qué necesitamos ese dinero? ¿Para qué? Pues porque queremos aumentar la eficiencia energética. Para eso se necesita dinero. No es una cosa que salga de manera natural ni que se llegue a ello sin poderlo medir y controlar. ¿Y quién pone ese dinero? Tranquilos, que no os lo van a pedir a vosotros. En ese momento, quienes ponen el dinero son grandes corporaciones que son las grandes consumidores de energía, ¿no? Ponen dinero las empresas que también utilizan, consumen y ponen al mercado productos derivados del petróleo. Y a eso se les llama sujetos obligados. Bueno, a lo largo de este rato vais a escuchar una serie de palabras y expresiones perversas porque la verdad es que la legislación nos inunda de términos que a veces cuesta un poquito entender. Entonces, ese sujeto obligado tiene que poner dinero todos los años desde esa fecha, desde 2014, para poder acometer estas actuaciones de ahorro. ¿Y quiénes son estos sujetos obligados? Pues estos sujetos obligados, en 2023, el casi top 10 de este año son estas empresas, ¿no? Pues está Repsol, está Endesa, está Cepsa, está Gas Natural, está Iberdrola, BP, Naturgy, EDP, GM. Estas empresas tienen más o menos el 60%. Es una larga lista, porque luego hay un montón de empresas que aportan menos. Pero en total son 395 millones de euros lo que se aporta a este Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Dices, qué bien, ¿dónde va ese dinero? Pues mira, hasta ahora lo que se hacía era lo siguiente. El sujeto obligado, a través de una orden ministerial, a principios de año sabe lo que va a tener que pagar. Entonces, el sujeto obligado hasta ahora, ¿qué hacía? Aportaba ese dinero después pasa a las ayudas y con esas ayudas se hacen esas actuaciones de ahorro, esas actuaciones de eficiencia energética. Luego, por supuesto, hay que justificarlo a Europa, porque España, igual que otros países miembros de la Unión Europea, tiene una serie de obligaciones. Esto se pasa a Europa. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hay ahora? Bueno, el sujeto obligado puede seguir haciendo lo mismo. Yo pongo este dinero y que el Estado decida cómo lo utiliza, cómo formula programas de ayudas para que todos podamos seguir haciendo actuaciones de ahorro. Pero alternativamente, ese sujeto obligado puede decir, bueno, voy a cambiar el orden. En lugar de empezar pagando dinero para que ese dinero llegue a esas actuaciones de eficiencia, lo que puedo hacer es, bueno, voy a buscar yo actuaciones de eficiencia energética, las mido. Para esto son los CAEs, esos certificados de ahorro energética, los monetizo, esa medición que al final es kilovatio hora año, pues eso lo voy a medir y a cuantificar en dinerito y ese dinerito puede mitigar esas obligaciones económicas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética del sujeto obligado. Con lo cual, el sujeto obligado puede pagar un 60% en dinero y el otro 40% te lo pago en moneda CAEs, digamos, es como una criptomoneda, ¿no? Y puede hacerlo además él o a través de un sujeto delegado. Ese sujeto delegado asume ese compromiso y es el que genera todo este proceso de actuaciones. Tranquilos, porque tampoco vais a ser, en principio, si no queréis, sujetos delegados, no vais a tener que entrar en esta parte de la cadena ni del mercado. Bueno, entonces, como resumen, muy básicamente, los CAEs lo que buscan es
En estas actuaciones de ahorro energético, de ahorro de eficiencia energética, vamos a buscar una forma de medirlos, porque al final se trata de cuantificar. Y es la parte más difícil, porque luego convertir los ahorros en valor, pues es el mercado. Yo tengo tantos ahorros, ¿cuánto me das por ello? Eso es poco, me voy a otro lado. O sea, esto va a ser, me voy de rebajas o yo tengo más capacidad de negociación. Eso ya va a ser un mercado libre de cuánto monetizo yo el valor de ese CAE, ¿no? Pero la parte complicada, donde se han centrado estas fichas, este catálogo de actuaciones, es aquí. ¿Cómo medimos los ahorros energéticos, ¿no? La frase se supone que es de Lord Kelvin, ¿no? De lo que no se mide no se puede mejorar, pues tiene muchísima razón, hay que medir. Luego hagamos otra reflexión. En realidad nosotros no queremos energía. ¿Quién quiere energía? Pues yo no desayuno un kilovatio. Yo lo que quiero es desayunar una tostadita bien caliente y para eso enchufo mi tostadora y que haya energía ahí. Pues no consumimos energía, consumimos los servicios que nos da la energía. Y la otra reflexión es que, en realidad, si queremos medir los ahorros, no queremos medir lo que consumimos, sino lo que no consumimos. Entonces, ¿cómo medimos? Bueno, pues estos CAEs te proponen una forma transparente y precisa. Desde AFEC hemos colaborado, porque colaboramos muchas organizaciones y creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Hacer sector y que todos consensuemos cómo vamos a realizar esas mediciones en el futuro. Hemos trabajado en algunas fichas CAEs, yo creo que muchas de las caras que veo aquí han estado trabajando o en las mismas o en otras complementarias y es un reto. Porque hay que poner de acuerdo a mucha gente y te hace reflexionar sobre cosas que tradicionalmente a lo mejor no se han tenido en cuenta, cosas que pueden variar significativamente en esa cuantificación de los ahorros. La forma de hacerlo en España, por ejemplo, ha sido diferente en Francia. Francia lleva muchísimos años con este sistema de certificados de ahorro energético. ¿Y qué es lo que hizo para llevarnos a esa forma de medir tan precisa? Pues lo que hizo fue, voy a recoger datos, recogió datos de actuaciones replicables de 10 años y dijo, pues mira, aquí me hago unas tablas y estos son mis ahorros, estupendo, así voy yo a cuantificar. Cuando en España empezamos a hacerlo, ¿qué nos pasa? Pues que no tenemos datos de 10 años. No tenemos. Entonces, se ha hecho una aproximación diferente a través de fórmulas. Y esas fórmulas son las que al final nos van a proporcionar los datos que buscamos. Se ha tratado de simplificar mucho esas fórmulas y de basarlos en parámetros que son fáciles de medir o que son oficiales. Por ejemplo, los grados del día. ¿Qué temperatura hace? Eso está recogido en una tabla, no me lo tengo que inventar, tiene que ser sencillo. Y, al final, la unidad de medida es 1 kilovatio hora al año, es un CAE, digamos. ¿Cuánto vale ese CAE? Lo que determine el mercado. Habrá vendedores de ahorros y habrá compradores de ahorros. Por poner algún ejemplo de qué tipo de actuaciones hay. Bueno, pues hay actuaciones replicables porque se pueden escalar y utilizar la misma en muchos sitios, como puede ser pues, sustituir un sistema de generación de calor por otro. Están recogidas varias opciones. Y también pueden ser actuaciones singulares. Digamos que tenéis un proyecto de una reconversión de una pequeña industria, pero es que no hay 100 industrias iguales, como sí que hay a veces pues, 100 viviendas muy parecidas, ¿no? o con estereotipos de instalación térmica muy parecida. Esas no replicables, esas actuaciones singulares tendrán una metodología de cálculo en lugar de, aplica la fórmula y así ya nos vamos a casa. Por poner algún ejemplo, en el sector residencial, algunas de las actuaciones se refieren a bomba de calor, a control y automatización de los edificios, a rehabilitación energética. Algunas de estas cosas las habéis oído en la ponencia anterior, que nos han estado contando Óscar y Pilar, ¿no? Para que veáis, entre otras cosas, aquí hago un pequeño inciso, la parte de control y automatización está aquí directamente y aquí indirectamente en industrial, pero está recogido como fichas propias de sistemas de automatización y control de edificios. Y hago referencia a lo que han estado contando antes Óscar y Pilar porque me ha gustado la expresión que dicen, es que el sistema eléctrico es la columna vertebral.
Siguiendo esa analogía, los sistemas de regulación y control son el cerebro de esas instalaciones. Igual que en nuestro cuerpo, pues los movimientos, los gestos, toda nuestra coordinación depende de impulsos eléctricos que van desde el cerebro, a través de todo el cuerpo, hasta las extremidades, pasa lo mismo en un sistema térmico. Bueno, en mi caso me imagino que la orden del cerebro que tenía que haber llegado al pie para no tropezarme debió llegar un poco regular aquel día. Pero generalmente los sistemas de regulación y control son nuestros grandísimos aliados para conseguir ahorros energéticos, porque vosotros podéis llevar el mejor equipo, el de clase A requete plus, hacer la mejor instalación del mundo. Y si viene alguien detrás y os toca un poquito la regulación y control, o no se ajusta bien la regulación y control si son sistemas más sofisticados de antemano, ese sistema no va a generar ahorros y no va a ser eficiente. En el sector terciario podéis ver que algunas de esas fichas o esas actuaciones esas metodologías de cálculo se refieren a equipos de calor y frío, a renovación de generadores de clima, otra vez a ese control y automatización, rehabilitación profunda. También lo han explicado antes, no voy a repetir lo que es. La rehabilitación profunda también va a ser una gran protagonista de estos ahorros energéticos. Luego, por supuesto, estas cuestiones como la iluminación o la envolvente. Y en industrial, tiene especial importancia el frío industrial, que es un grandísimo consumidor, es energívoro, los sistemas térmicos, recuperación de calor, compresores, bombeo, aislamiento industrial, etc. Bueno, ¿cuál es el papel del instalador aquí? ¿Dónde os veis aquí? Recordemos, esto es un mecanismo de ahorro, es un mecanismo de apoyo financiero. ¿Cuál es el papel del instalador? El título de la presentación decía ventajas para el instalador. No sé, a lo mejor no estuve muy inspirada en poner la frase porque ventajas no sé si es la más adecuada palabra. Los instaladores sois un intermediario necesario. No podéis estar fuera del sistema CAES, no queréis estar fuera del sistema CAES. Como ha indicado Alicia antes, esto va a traer oportunidades de empleo, va a traer motivos para poder estar dentro de un proceso que va a necesitaros, que va a exigir vuestra profesionalidad, que va a exigir vuestra firma. Vais a estar ahí. No vais a ser los gestores de los ahorros en sí, no vais a estar en esa corriente de dinero que tiene que pasar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y que luego hay que justificar Europa. Esa parte os la vais a saltar. Vamos a repasar un poco quiénes están en estos CAES, quiénes son los agentes que persiguen que este sistema funcione al final. Bueno, en el Olimpo de los dioses está por aquí el coordinador nacional, que al final es el ministerio, es el Estado, es el Ministerio de Transición Ecológica. Debajo del Olimpo tenemos, no sé si se ve por aquí, alguien tiene que garantizar que esos ahorros son reales y que quienes garantiza que los ahorros son reales realmente lo van a garantizar. Entonces tenemos un ente por aquí que es el gestor autonómico, que es la autoridad que valida el sistema CAES, que garantiza que ese sistema se lleve a cabo como está definido, pero luego tienes entidades verificadoras de las actuaciones. Yo voy a pedir un equivalente en CAES de tantos miles de euros, alguien tiene que comprobar que esa instalación, que esa actuación está realmente generando esos ahorros, tal y como yo estoy solicitando. Luego ya empezamos a ir al subolimpo, ¿no? Que son los sujetos obligados o sus delegados. Y ya aquí empezamos a estar los mortales, ¿no? Pues los instaladores, los subcontratistas y los que van a ejecutar esas actuaciones a través de las cuales vamos a ahorrar el dinerito que podrán, en forma de esos CAES, llegar hasta esa justificación europea que necesitamos. Pero ¿quiénes van a ser los que se beneficien de esos ahorros? Los usuarios finales. Pero no solo se van a beneficiar de los ahorros a lo largo de la vida útil de esa instalación que vais a ejecutar, sino que además son los proveedores de ahorros. Es decir, aquí tenemos la demanda porque este Sistema Nacional de Obligaciones, ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética, exige ese pago, o en dinero o en CAES, y aquí está la oferta.
Los usuarios finales. Pensemos como usuarios finales, no solamente pues yo en mi casa que quiero reformarla, porque yo a lo mejor ahí tengo muy poquita capacidad de negociación, porque voy a generar poquitos ahorros. Pero si piensas en una comunidad muy grande, en un distrito, vamos a pensar en una red urbana de calor, en una industria, en un polígono industrial, en un grandísimo centro comercial, ese tipo de usuarios finales van a ser propietarios de posibles grandes ahorros. Esos van a tener la capacidad de generar ahorros y de negociar el precio de los mismos. O sea, esto es como un mercado libre, pero hay dos mercados. Un mercado primario donde estamos pues, los mortales y un mercado secundario donde está el Olimpo. En este mercado secundario no estamos, no es cosa nuestra. No vamos a poder actuar aquí, es un mercado muy regulado. Los CAEs no son valor en dinero, son apuntes electrónicos en una plataforma para justificar los ahorros que luego hay que llevar a Europa. Existen obligaciones regulatorias muy serias y la intermediación corre por su cuenta. Pero sí que estamos aquí, estamos en este mercado primario. Es un mercado que no está regulado. Empieza a haber plataformas de intercambio, ¿no? Oye, pues yo voy a intentar gestionar esto a nivel organizativo, a nivel colectivo o a nivel institucional. Hay muy pocas, pero empieza a haber algunos. Los propietarios de los ahorros son los que ofrecen esos ahorros para que alguien pueda valorarlos y comerciar con ellos. ¿Y quiénes son los intermediarios? Aquí sí estamos. Aquí sí estamos. Los agentes rehabilitadores tendrán un gran papel, las ingenierías también porque definirán proyectos y los instaladores porque tenemos que ejecutar este tipo de intervenciones y grandes centros comerciales, etcétera. Los precios de mercado. Yo tengo muchos ahorros, ¿qué me das? Bueno, no sé, voy a ver, este otro sí me da un poquito más. Yo tengo pocos ahorros, te doy tanto. Oye, es que me han dicho que a este le has dado más. Bueno, lo siento, es que este me ofrece 3 veces más. Es un objeto de deseo para los sujetos obligados, estas actuaciones de ahorros, porque desembolsan menos, o sea, el impacto financiero es un apoyo financiero, pero el impacto financiero sobre cuenta de resultados va a ser diferente. Esta es la pinta de una ficha CAES. No espero que lo leáis porque desde aquí no lo leo ni yo, pero solo quiero que veáis que es un documento relativamente sencillo. Son documentos de, no sé, entre 3 y 6 páginas cada uno, ¿no? Las 2 primeras definen un poco de qué va esa actuación de ahorro, que vendría pues, en la definición, en el título, pues rehabilitación energética de la envolvente industrial. Vale. Ahí ya te está diciendo el sector también, que es el ámbito de aplicación, si tiene requisitos especiales. Hay algunas que dicen, esta actuación no tiene requisitos especiales, salvo las que tienes que cumplir porque tienes que estar al corriente de pagos de tal y cual. O sea, hay algunas que no exigen nada, más que una actuación profesional normal. Luego te viene cómo se calcula, que es una fórmula, y los parámetros te vienen definidos, y por último te dan una tabla que es la que hay que rellenar para que luego la entidad verificadora diga, esto se ha hecho bien, esta es mi tabla, estupendo. Y luego te dicen qué documentación tienes que presentar. ¿Dónde estáis vosotros? Pues mira, vosotros estáis generalmente en el punto 5 de la documentación de prácticamente todas las fichas, ¿no? Primero decimos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor o combinadas. Te dice el ámbito de aplicación, los requisitos, la fórmula, estos parámetros que pueden parecer complicados, al final son parámetros que vienen o en la ficha técnica del equipo que se va a instalar, me da igual que sea esta actuación o que sea otra de iluminación, por ejemplo, y van a ser sencillos de encontrar, o son parámetros, como decía al principio, que están a disposición como temperatura tantos grados día o agua caliente tantos grados día. La empresa instaladora es la que certifica que la instalación se ha hecho según se dispone en esa ficha CAES. O sea, sois los que estáis validando esa actuación aquí al principio. En otro ejemplo que quería enseñaros, esta es la sustitución de un generador de climatización por una bomba de calor. Me vais a disculpar que hable de las de bomba de calor, pero son algunas de las que más hemos trabajado, me son más familiares. Luego pongo otro ejemplo. Y también indicaros, por ejemplo, que
todavía no están disponibles, pero estamos trabajando en las de ventilación con recuperación de calor. Aprovecho aquí para decir, estas fichas son documentos vivos. Si alguien empieza a trabajar con ellas y detecta un error, se levanta la mano. Oye, que yo esto creo que es un error, se corrigen. De hecho, mira, antes Irma me estaba recordando que justo esta mañana se ha publicado una actualización de las fichas porque había algún error. Pues estupendo. Que alguien quiere proponer, se propone. Pero son documentos vivos. Entonces, en este caso, por ejemplo, además de que la empresa instaladora es la que tiene que certificar que la instalación se ha hecho según la actuación de ahorro, también en este caso, la empresa frigorista tendrá que certificar que se cumple con la IF 10 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, porque estamos aquí hablando de una actuación de frío industrial. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que os comentaba antes, regulación y control, los sistemas de automatización de edificios. En este caso, además de tener que certificar la instalación, la empresa instaladora tiene que realizar una declaración responsable de la clase BAC. BAC es automatización y control de edificios, por las siglas en inglés. Tiene que realizar una declaración de que esta clase BAC es la que realmente se ha instalado. ¿Qué significa esto para vosotros? Esto significa una grandísima oportunidad. Una tremenda oportunidad. Yo no sé si vosotros oís a menudo el término intrusero, igual es un localismo de mi tierra, pero la falta de profesionalización de algunas actuaciones en nuestros sectores nos lleva a, pues que se minusvalore todo lo que aportamos al sector, a que mala praxis se extienda porque a veces es mucho más fácil contratar a una persona que no esté cualificada o que no tenga un certificado o que no esté homologado, o porque es cercano y porque me sale más barato y además me lo hace sin factura o lo que sea. Aquí vosotros tenéis un papel crítico y relevante. El tener que ser vosotros quienes certifiquen estos ahorros os va a ensalzar, os va a dar muchísimo más valor. Sois los profesionales que estáis acreditados y cualificados para hacerlo. Yo creo que es una forma importantísima de limitar el intrusismo en nuestros trabajos y evitar esa competencia desleal. Yo creo también que las actuaciones que se hagan con equipos térmicos, con ventilación, con sistemas de regulación y control, van a ser un plato de gusto para muchos de vosotros. Antes explicaban Pilar y Óscar que lo intangible es muy difícil de vender, ¿no? Es que lo eléctrico, la parte eléctrica, como no se ve, se ha ignorado. En muchos casos, la ventilación tampoco se ve y se ha ignorado. En muchos casos, la regulación y control no se ve y se ha ignorado. Ahora esto les va a dar más visibilidad y para vosotros va a suponer un fantástico vehículo para crecer profesionalmente y, sobre todo, para evitar competencia desleal. Y en este caso la formación será importantísima, pero tenemos aquí varias organizaciones de instaladores y de distribuidores y incluso hay fabricantes que ofrecen su propia formación. Vais a poder formaros en todas estas cosas, los que no sepáis, que seguro que sabéis bastante más que yo, desde luego. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hay que empezar a rodar este sistema, es muy nuevo. Esto se publicó en enero de este año. Con las prisas, porque la verdad que venía un poco tarde y se hizo con mucha prisa y se ha hecho bastante bien, yo creo, con las prisas de limitar esa dependencia que tenemos de fuentes de energía de fuera de la Unión Europea, pero también con ese interés de poder cumplir con todas estas obligaciones de reducción de emisiones y de reducción de consumo energético. ¿Qué está en nuestras manos? Lo que comentaba antes, ampliar y mejorar este catálogo. ¿Cómo lo amplío y cómo lo mejoro? Proponiendo nuevas actuaciones. Dices, si es que a mí yo no hago nada de esto que me ha contado Marta, yo no hago actuaciones de estas, yo hago de esto otro. ¿De qué? Pues a lo mejor no se nos ha ocurrido todavía o no hemos tenido tiempo de empezar a formular una nueva ficha.
¿Cuáles son las actuaciones replicables, las que más se hacen? ¿Cuáles son susceptibles de poder generar ahorros que luego sean golosos para monetizarlos? Pues todas esas ideas podrán generar un catálogo de fichas CAES muchísimo más ágil, más potente y que traiga muchas más oportunidades. Por último, si queréis más información sobre las fichas CAES, hay una página del Ministerio que se llama energia.gov.es. Ahí encontraréis todo. Está bastante bien estructurada, irá mejorando, entiendo yo, y veréis cuáles son las referencias normativas que existen. Luego, una presentación general. La presentación general es, bueno, un poquito más detallada que lo que os he contado hoy, pero viene a explicar por qué son necesarios, por qué son importantes el sistema de CAES para poder potenciar estas actuaciones de ahorro energético y reconocerlas. Y luego vienen también la serie de formularios y procedimientos, no solo para las fichas en sí, sino para aquellos objetos delegados que puedan decir, pues yo soy una empresa de servicios energéticos y me quiero hacer sujeto delegado. Pues tienes ahí cuáles son los requisitos que tienes que cumplir. Hay una entidad verificadora oficial, un organismo oficial que puede verificar que tú cumples esos requisitos y olé, adelante que voy, que soy sujeto delegado. Y luego hay una serie de preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes están bastante bien, pero son preguntas frecuentes de un ministerio, con lo cual a veces tú preguntas una cosa y te contestan con el mismo texto legislativo que yo, que no soy experta en legislación, pues a veces cuesta interpretar. Pero desde CONAIF, el equipo, seguro que si tenéis dudas, podrán ayudaros y explicaroslo bastante mejor de lo que a veces podéis encontrar allí mismo. Y por mi parte, pues nada más. Quería hacerle un guiño a José Luis, que ayer estuvo jugando con sopas de letras y con acrónimos, y pues con lo de los CAES, que cada vez usamos más CAES, pero no nos acordaremos siempre de que eso era certificado de ahorro energético. Bueno, pues vamos a cogernos la C de CONAIF, la A de alcanzar y la E de éxito. Así que, bueno, pues con CONAIF se alcanza el éxito y os darán muchísimo apoyo para este tipo de certificados de ahorro energético, que para vosotros es una grandísima oportunidad y lo es sobre todo porque no vais a poder estar fuera de este sistema. Así que gracias por adelantado a los que nos vamos a aprovechar de vuestro trabajo en el sistema CAES y, bueno, gracias a CONAIF y a Alicia por este ratito que me habéis hecho pasar aquí dentro. ¡Hala! Yo ya he dejado de trabajar.